La Biblia es increíblemente específica cuando describe el fin de los tiempos. Conocemos las señales que precederán el regreso de Cristo. Conocemos los eventos que sacudirán la tierra. Conocemos incluso el número de la bestia. Pero hay algo que muy pocos han notado. Jesús, hace más de 2000 años, ya describió exactamente qué tipo de personas serán capaces de resistir. No estamos hablando de superhéroes espirituales. No estamos hablando de personas perfectas. Estamos hablando de características específicas que el mismo Cristo identificó. Si abres tu Biblia, buscando una lista clara de requisitos para resistir el engaño final, no la vas a encontrar en un solo lugar. Está dispersa, escondida en parábolas, enterrada en advertencias, codificada en profecías que abarcan desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, ¿quiénes son estas personas que dirán no a la bestia? ¿Qué las hace diferentes? Y más importante aún, ¿cómo puedes saber si tú serás una de ellas? Presta mucha atención, porque la respuesta está escondida a plena vista en las palabras del mismo Jesús. Existen 7 características proféticas escondidas en las Escrituras, y cuando las juntas todas, el perfil de los vencedores se vuelve absolutamente claro. No es coincidencia que sean 7. En la Biblia, el 7 representa la perfección divina, la completitud del plan de Dios. Hoy vamos a examinar cada una de estas 7 marcas espirituales que Jesús y los apóstoles dejaron registradas. Vamos a descubrir qué distingue a los que caerán de los que permanecerán firmes. Primera característica: los que tienen oídos para oír. Segunda característica: los que edifican sobre la roca. Tercera característica: los que perseveran hasta el fin. Cuarta característica: los que no aman su vida. Quinta característica: los que guardan los mandamientos. Sexta característica: los que tienen el testimonio de Jesús. Séptima característica: los que vencen por la sangre del Cordero. Pero antes de revelar la primera característica, necesitas entender algo fundamental sobre el engaño que viene. El contexto del engaño final. La mayoría de las personas imaginan que rechazar la marca de la bestia será una decisión obvia. Piensan que será como elegir entre el bien evidente y el mal evidente. Pero la realidad es completamente diferente. Y esto es precisamente lo que hace tan crucial entender las características de los vencedores. Jesús advirtió algo aterrador en el Evangelio de Mateo. Dijo que el engaño sería tan poderoso, tan convincente, tan sofisticado, que si fuera posible, engañaría incluso a los escogidos. Detente un momento y piensa en eso. No estamos hablando de un engaño burdo que cualquiera pueda detectar. Estamos hablando de algo tan refinado que casi logra engañar a los elegidos de Dios. Casi, pero no del todo. Y la razón por la que no los engaña completamente es porque poseen estas 7 características. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses sobre este mismo tema. Les advirtió que vendría una operación de error, un engaño activo enviado porque las personas rechazaron amar la verdad. No solo rechazaron la verdad, rechazaron amarla. Hay una diferencia enorme entre conocer la verdad y amarla. El profeta Daniel vio esto hace más de 2500 años. Escribió que en los últimos tiempos el entendimiento sería dado a los que tienen sabiduría, pero los impíos no entenderán, actuarán impíamente. No importa cuántas señales vean, no importa cuántas advertencias reciban, ¿por qué algunos entenderán y otros no? La respuesta está en las 7 características que vamos a examinar ahora. Primera característica: los que tienen oídos para oír. Jesús repitió esta frase más veces que casi cualquier otra en los evangelios. Al final de prácticamente cada parábola importante, pronunciaba estas palabras misteriosas: el que tiene oídos para oír, que oiga. No estaba hablando de oídos físicos. Todos sus oyentes tenían oídos funcionales. Estaba hablando de algo mucho más profundo, un tipo de percepción espiritual que va más allá de las ondas sonoras, una capacidad sobrenatural de discernir verdad en medio de un océano de mentiras. En el libro de Apocalipsis, esta misma frase aparece 7 veces en los mensajes a las 7 iglesias. Cada carta termina con la misma exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
No es coincidencia que se repita exactamente 7 veces, pero aquí está el detalle que casi nadie nota. En las cartas a las iglesias, la frase cambia ligeramente. Ya no dice oídos en plural, dice oído en singular. ¿Por qué este cambio aparentemente insignificante? Los estudiosos del texto griego original señalan que el singular enfatiza una escucha más íntima. Es como si Jesús dijera que escuchar al Espíritu en los últimos tiempos requiere una atención concentrada, enfocada, singular. No puedes dividir tu atención entre el mundo y el Espíritu. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Vivimos bombardeados de información, noticias 24 horas al día, redes sociales que nunca duermen, opiniones que compiten por nuestra atención cada segundo. En medio de todo ese ruido, ¿cómo escuchas la voz del Espíritu? Los que dirán no a la bestia serán aquellos que han desarrollado la disciplina de escuchar. Han cultivado el silencio interior necesario para discernir la voz suave y apacible de Dios. No fueron engañados porque aprendieron a filtrar el ruido. Jesús contó una parábola sobre un sembrador que esparció semilla en diferentes tipos de terreno. Algunas semillas cayeron junto al camino y las aves las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso y brotaron rápido, pero se secaron. Otras cayeron entre espinos y fueron ahogadas, pero algunas cayeron en buena tierra y produjeron fruto abundante, 30, 60, hasta 100 veces más de lo sembrado. Y después de contar esta parábola, Jesús pronunció esas palabras: el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué determinaba si la semilla producía fruto? La condición del terreno, es decir, la condición del corazón que recibe la palabra. Los que tienen oídos para oír son aquellos cuyo corazón está preparado, cultivado, receptivo. No basta con escuchar sermones cada domingo. No basta con leer versículos ocasionalmente. Los que resistirán el engaño final son aquellos que han hecho de la palabra de Dios su alimento diario. La mastican, la digieren, la integran en cada fibra de su ser. Pero espera, porque la segunda característica es igualmente crucial. Segunda característica: los que edifican sobre la roca. Al final del Sermón del Monte, el discurso más famoso de toda la historia, Jesús contó una parábola que define exactamente quién sobrevivirá a la tormenta final. 2 constructores, 2 casas, un resultado radicalmente diferente. El primer constructor edificó su casa sobre la roca. Cuando vino la lluvia, cuando soplaron los vientos, cuando los ríos golpearon contra aquella casa, permaneció firme, no cayó porque estaba fundada sobre roca sólida. El segundo constructor edificó sobre arena, misma lluvia, mismos vientos, mismos ríos, pero su casa cayó, y grande fue su ruina. Ahora observa con cuidado lo que Jesús dice que representa cada constructor. El que edifica sobre la roca es aquel que oye sus palabras y las pone en práctica. El que edifica sobre arena es el que oye pero no obedece. Ambos escucharon. Ese es el punto crucial. No es que uno conocía las enseñanzas de Jesús y el otro no. Ambos las conocían perfectamente. La diferencia estaba en la obediencia. Cuando llegue el momento de decidir entre aceptar la marca de la bestia o enfrentar las consecuencias de rechazarla, el conocimiento bíblico por sí solo no te salvará. Millones conocerán las advertencias. Millones habrán leído Apocalipsis, pero solo aquellos que hayan practicado la obediencia día tras día tendrán la fortaleza para decir no. La obediencia es un músculo espiritual. Se fortalece con el uso. Cada vez que eliges obedecer a Dios en las pequeñas cosas, estás entrenando para el momento cuando tendrás que obedecerlo en lo más grande. Diezmas cuando el dinero escasea. Eso es entrenamiento. ¿Perdonas cuando te han herido profundamente? Eso es entrenamiento. ¿Dices la verdad cuando mentir sería más conveniente? Eso es entrenamiento. ¿Guardas pureza cuando la tentación te rodea? Eso es entrenamiento. Cada acto de obediencia cotidiana está construyendo tu casa sobre la roca. Y cuando llegue la tormenta final, esa casa permanecerá porque tiene cimientos profundos. Pero hay un detalle en el texto griego que casi ningún predicador menciona. La palabra que Jesús usa para roca es Petra, que significa una masa rocosa, sólida y continua.
no una piedra suelta, no una colección de guijarros. Una formación rocosa inmovible. En contraste, la arena representa inestabilidad. Cambia con cada ola. Se mueve con cada viento. No ofrece ningún punto de anclaje. Los que dirán no a la bestia serán aquellos cuya fe no depende de las circunstancias. Cuando el sistema económico global exija la marca para comprar y vender, su fe no se moverá. Cuando la presión social sea abrumadora, su convicción permanecerá. Jesús no dijo si viene la tormenta. Dijo cuando venga la tormenta. La tormenta es inevitable. La única pregunta es si tu casa sobrevivirá. Tercera característica: los que perseveran hasta el fin. Esta es quizás la característica más repetida en las enseñanzas de Jesús sobre los últimos tiempos. La encontramos en Mateo cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales del fin. La respuesta de Jesús fue extensa y detallada, pero incluyó esta declaración crucial: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que comienza bien, no el que tiene momentos de fervor espiritual, no el que hace una oración una vez y luego vive como quiere. El que persevere hasta el fin. La palabra griega que se traduce como perseverar es upomeno. Significa literalmente permanecer debajo. Es la imagen de alguien que soporta un peso enorme sin rendirse. No es pasividad, es resistencia activa bajo presión. Jesús describió específicamente qué tipo de presiones enfrentarían los creyentes antes del fin. Serían entregados a tribulación. Serían odiados por todas las naciones por causa de su nombre. Muchos tropezarían. Se traicionarían unos a otros. Se aborrecerían mutuamente. Falsos profetas se levantarían y engañarían a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. ¿Captas el cuadro? No estamos hablando de tiempos fáciles. Estamos hablando de una presión sin precedentes sobre los creyentes. Y en medio de todo eso, solo los que perseveran hasta el fin serán salvos. La historia de la Iglesia está llena de mártires que entendieron esto perfectamente. En el siglo I, los cristianos en Roma enfrentaban la muerte en el Coliseo. Podían negar a Cristo y vivir, o confesar su fe y morir. Miles eligieron morir. ¿Qué los hacía capaces de tal sacrificio? Habían desarrollado perseverancia. Su fe no era un sentimiento de domingo, era una convicción forjada en la prueba diaria. El apóstol Pablo escribió que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza. Es un proceso, no sucede instantáneamente. Cada dificultad que enfrentas hoy es una oportunidad para desarrollar perseverancia. Cada prueba de fe es entrenamiento para la prueba final. Los que dirán no a la bestia no serán improvisados. Serán veteranos de 1000 batallas espirituales anteriores. Y aquí hay algo crucial que debes entender. La perseverancia no es algo que generas por tu propia fuerza. Es un fruto del Espíritu Santo obrando en ti. Es gracia divina manifestada a través de tu voluntad rendida. Los que perseveran hasta el fin lo hacen porque el Espíritu de Dios los sostiene. No confían en su propia determinación. Confían en el poder de aquel que prometió completar la obra que comenzó en ellos. Cuarta característica: los que no aman su vida. Esta característica aparece de forma explícita en el libro de Apocalipsis, en el contexto específico de la batalla contra el dragón y la bestia. El texto describe a los que vencen al acusador. ¿Cómo lo vencen? Por 3 medios específicos. Lo vencieron por la sangre del Cordero. Lo vencieron por la palabra de su testimonio. Y aquí viene la tercera: no amaron sus vidas hasta la muerte. Esta última frase es impactante. No amaron sus vidas hasta la muerte. Significa que estaban dispuestos a perder todo, incluso la vida física, antes que ceder ante el enemigo. Jesús enseñó este principio repetidamente durante su ministerio terrenal. Dijo que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Palabras fuertes, casi imposibles de digerir para nuestra mentalidad moderna. Vivimos en una cultura obsesionada con la autopreservación. Nos enseñan a amarnos a nosotros mismos,
a priorizarnos, a ponernos primero. Pero Jesús enseñó exactamente lo opuesto. No está diciendo que debemos odiarnos de manera enfermiza. Está diciendo que nuestro amor por Cristo debe ser tan intenso, tan absoluto, que en comparación, incluso nuestro amor propio parece odio. Los mártires de la Iglesia primitiva entendían esto perfectamente. Cuando les ofrecían incienso para quemar ante la estatua del emperador, podían salvar sus vidas con un simple gesto, pero ese gesto significaba negar a Cristo, y prefirieron morir. Policarpo, obispo de Esmirna, tenía 86 años cuando lo arrestaron. El procónsul romano le ofreció libertad si maldecía a Cristo. Su respuesta se ha convertido en legendaria. Dijo que durante 86 años había servido a Cristo y nunca le había hecho ningún mal. Preguntó cómo podría blasfemar contra su rey que lo había salvado. Fue quemado vivo. Esta perspectiva no se desarrolla en el momento de la crisis. Se cultiva durante años de intimidad con Cristo. Se fortalece cada vez que eliges el reino de Dios sobre las comodidades del mundo. Se arraiga cada vez que pierdes algo por seguir a Jesús y descubres que Él es más que suficiente. El apóstol Pablo escribió que consideraba todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Por amor a Cristo lo había perdido todo y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Los que dirán no a la bestia habrán hecho el mismo descubrimiento. Habrán probado que Cristo es mejor que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Quinta característica: los que guardan los mandamientos. El libro de Apocalipsis identifica específicamente a los santos de los últimos tiempos con esta descripción. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta identificación aparece en el contexto inmediato de la advertencia sobre la marca de la bestia. No es coincidencia. Es una descripción deliberada de quienes serán capaces de resistir. Muchos en la Iglesia moderna han relegado los mandamientos a una era pasada. Piensan que la gracia eliminó la necesidad de obediencia. Pero esto es un malentendido grave de lo que significa la gracia. La gracia no elimina los mandamientos. La gracia nos capacita para cumplirlos. La gracia nos transforma desde adentro para que queramos hacer la voluntad de Dios. La gracia escribe la ley en nuestros corazones, exactamente como prometió el profeta Jeremías. Jesús mismo dijo que no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Dijo que el que guarda sus mandamientos y los enseña será llamado grande en el reino de los cielos. Dijo que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. ¿Ves el patrón? El amor a Cristo y la obediencia a sus mandamientos son inseparables. No puedes decir que amas a Jesús y vivir en desobediencia deliberada. El amor verdadero produce obediencia gozosa. Los mandamientos de Dios incluyen instrucciones muy específicas sobre la adoración. El primer mandamiento prohíbe tener otros dioses. El segundo prohíbe la idolatría. Estos mandamientos son exactamente los que la bestia intentará violar. El sistema de la bestia no será presentado como abiertamente satánico. Será presentado como razonable, necesario, progresista. Rechazarlo parecerá anticuado, fanático, peligroso para la sociedad. Pero los que guardan los mandamientos reconocerán la trampa. Verán que aceptar la marca significa adorar a otro Dios. Verán que participar en el sistema significa idolatría. No importa cómo lo disfrace la propaganda. El salmista escribió que había guardado la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra él. Esta es la clave. Los mandamientos no son reglas externas que memorizas, son verdades que internalizas hasta que se vuelven parte de tu naturaleza. Los santos de los últimos tiempos serán reconocidos por dos características combinadas. Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No es uno u otro, son ambos juntos. La fe sin obediencia es fe muerta. La obediencia sin fe es legalismo vacío. Sexta característica: los que tienen el testimonio de Jesús. El libro de Apocalipsis menciona repetidamente a los que tienen el testimonio de Jesús. Esta frase aparece en contextos de persecución y victoria.
Pero, ¿qué significa exactamente tener el testimonio de Jesús? El mismo libro nos da la interpretación. El ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Tener el testimonio de Jesús significa tener una conexión viva con la revelación divina. No solo conocer la Biblia como información histórica, sino experimentar al Espíritu Santo iluminando las Escrituras para tu situación específica. Los profetas del Antiguo Testamento tenían esto. Hablaban palabras de Dios que eran perfectamente relevantes para su momento histórico. No repetían frases vacías, comunicaban revelación viva. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían esto. Proclamaban el Evangelio con poder que transformaba ciudades enteras. Sus palabras no eran mera elocuencia humana, eran vehículos del Espíritu Santo. Los que dirán no a la bestia tendrán esta misma conexión viva con Dios. No serán cristianos nominales que asisten a servicios religiosos por tradición. Serán personas que conocen la voz de su pastor y la siguen. Jesús dijo que sus ovejas oyen su voz. Dijo que conoce a las suyas, y las suyas lo conocen a Él. Esta relación personal, íntima, es lo que produce el testimonio de Jesús en una persona. Cuando enfrentes la decisión sobre la marca de la bestia, no tendrás tiempo para consultar a pastores o buscar en Internet. La presión será inmediata. La decisión será urgente. Lo único que te sostendrá será tu relación personal con Jesús y la convicción que el Espíritu Santo ha grabado en tu corazón. Los que tienen el testimonio de Jesús han cultivado esta relación durante años. Han aprendido a reconocer la voz del Espíritu. Han experimentado su guía en decisiones grandes y pequeñas. Cuando llegue la prueba final, simplemente continuarán haciendo lo que siempre han hecho, seguir al Cordero donde quiera que vaya. El apóstol Pablo escribió que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno es la base de nuestra seguridad. No dependemos de sentimientos fluctuantes o circunstancias favorables. Dependemos del testimonio del Espíritu que confirma nuestra identidad en Cristo. Pero hay otro aspecto del testimonio de Jesús que no podemos ignorar. No solo es algo que recibimos, es algo que damos. Somos llamados a ser testigos de Cristo ante el mundo. El libro de Apocalipsis muestra que los santos vencedores lo hacen por la palabra de su testimonio. No solo creen internamente, declaran externamente, confiesan a Cristo ante los hombres, sabiendo que Él los confesará ante el Padre. Séptima característica: los que vencen por la sangre del Cordero. Llegamos a la característica más fundamental de todas, la que sustenta y hace posibles las otras 6. Sin esta, todas las demás son inútiles. Con esta, la victoria está garantizada. El libro de Apocalipsis describe la batalla cósmica entre el dragón y los santos. El dragón, identificado como Satanás, acusa a los hermanos día y noche ante Dios. Es el acusador por excelencia. Su estrategia principal es hacer que los creyentes se sientan indignos, descalificados, condenados. Pero los santos lo vencen. ¿Cómo? Lo vencieron por la sangre del Cordero. Esta es la base de toda victoria espiritual. No nuestros méritos, no nuestra fuerza, no nuestra perfección. La sangre de Jesús derramada en la cruz. Cuando Satanás acusa, los vencedores señalan la cruz. Cuando el enemigo enumera sus pecados, los vencedores proclaman que esos pecados han sido lavados. Cuando la condenación intenta aplastarlos, los vencedores declaran que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto no es teoría abstracta. Es el arma más poderosa en el arsenal espiritual, y los que dirán no a la bestia la usarán constantemente. Piensa en cómo operará el sistema de la bestia. No solo amenazará con consecuencias físicas, también atacará la conciencia. Hará que los creyentes se sientan culpables por no participar. Los acusará de causar sufrimiento a sus familias. Los señalará como responsables de problemas sociales. Pero los que conocen el poder de la sangre del Cordero no serán movidos por estas acusaciones. Saben que su posición ante Dios no depende de la aprobación del sistema mundial. Saben que han sido justificados no por sus obras,
sino por la fe en Cristo. El apóstol Pablo exploró esta verdad en profundidad. Escribió que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Preguntó quién acusará a los escogidos de Dios, y respondió que Dios es el que justifica. Preguntó quién es el que condenará, y declaró que Cristo Jesús murió, más aún, resucitó, y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Esta seguridad no produce arrogancia, produce humildad profunda, mezclada con confianza inquebrantable. Los vencedores saben que no merecen nada, pero también saben que Cristo les ha dado todo. La sangre del Cordero no solo nos limpia del pecado pasado, nos capacita para resistir el pecado futuro. No solo nos justifica, nos santifica, no solo nos perdona, nos transforma. La naturaleza del engaño de la bestia. Para entender por qué las 7 características son necesarias, debemos examinar cómo operará el engaño de la bestia. El libro de Apocalipsis describe 2 bestias. La primera surge del mar y recibe autoridad del dragón, que es Satanás. Tiene poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los habitantes de la tierra la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. La segunda bestia surge de la tierra. Tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta apariencia de cordero es significativa. Parecerá religiosa, incluso cristiana, pero su mensaje será satánico. Esta segunda bestia hace grandes señales, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con estas señales y les ordena que hagan una imagen a la primera bestia. Se le permite dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable y haga que todos los que no la adoren sean muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. La marca es necesaria para comprar o vender. Sin ella, quedas excluido del sistema económico global. No puedes obtener comida, pagar tus cuentas, mantener tu hogar. La presión será inmensa. Pero aquí está lo que muchos no entienden. El asunto de la marca no es principalmente económico, es espiritual. Aceptar la marca significa adorar a la bestia. Es un acto de lealtad religiosa, no simplemente una transacción comercial. Por eso el libro de Apocalipsis pronuncia juicio tan severo sobre los que reciben la marca. No es porque compraron pan, es porque adoraron al falso Dios. Los que dirán no a la bestia entenderán esto claramente. No se dejarán engañar por el argumento de que es solo un trámite administrativo, una simple identificación, una necesidad práctica. Reconocerán el componente espiritual que el sistema intentará ocultar. Y aquí viene algo crucial. El engaño será tan sofisticado que incluirá elementos aparentemente buenos, promoverá paz mundial, resolverá crisis económicas, ofrecerá soluciones a problemas reales. Los que se opongan parecerán enemigos del progreso, obstáculos para la paz. Las 7 características son necesarias precisamente porque el engaño no será obvio. Los que tienen oídos para oír discernirán la verdad detrás de la propaganda. Los que edifican sobre la roca no serán movidos por argumentos aparentemente lógicos. Los que perseveran resistirán la presión prolongada, la recompensa de los vencedores. El libro de Apocalipsis no solo advierte sobre los peligros, también promete recompensas extraordinarias para los que venzan. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Al que venza, no sufrirá daño de la segunda muerte. Al que venza, le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce, sino el que lo recibe. Al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al que venza, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. Al que venza, le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono.
Estas promesas son para ti. No importa cuán difícil sea la prueba, la recompensa la supera infinitamente. Pablo escribió que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria que será revelada en nosotros. El perfil completo del vencedor. Ahora vamos a revisar las 7 características que Jesús y las Escrituras identifican en aquellos que dirán no a la bestia. Primera característica: tienen oídos para oír. Han desarrollado la capacidad de discernir la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. No serán engañados porque reconocen la verdad instintivamente. Segunda característica: edifican sobre la roca. Han practicado la obediencia sistemáticamente, construyendo una fe que resiste cualquier tormenta. Su fundamento es Cristo, no las circunstancias. Tercera característica: perseveran hasta el fin. Han desarrollado resistencia espiritual a través de años de pruebas superadas. No abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Cuarta característica: no aman su vida. Tienen una perspectiva eterna que relativiza todo lo temporal. Están dispuestos a perder cualquier cosa por Cristo. Quinta característica: guardan los mandamientos. Han internalizado la palabra de Dios hasta que se ha convertido en parte de su naturaleza. Reconocen la idolatría disfrazada. Sexta característica: tienen el testimonio de Jesús. Mantienen una conexión viva con Dios a través del Espíritu Santo. Conocen su identidad en Cristo inquebrantablemente. Séptima característica: vencen por la sangre del Cordero. Su confianza no está en ellos mismos, sino en la obra consumada de Cristo. Rechazan toda acusación con la verdad del Evangelio. Cuando juntas estas 7 características, el perfil del vencedor se vuelve claro. No es alguien perfecto, es alguien conectado con Dios a través de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y aquí viene la pregunta que debes hacerte: ¿estás desarrollando estas características en tu vida ahora mismo? Porque el momento de construir no es durante la tormenta, es antes de que llegue. Conclusión: el llamado a prepararte. Jesús ya describió a las personas que dirán no a la bestia. Has conocido las 7 características proféticas que las identifican. La pregunta ahora es personal. ¿Eres tú una de ellas? No tienes que ser perfecto. Ninguno de los santos lo fue. Pero sí necesitas estar en el proceso. Necesitas estar creciendo, madurando, desarrollando las características que te harán capaz de resistir. El tiempo de preparación es ahora, no cuando las señales se intensifiquen, no cuando la prueba esté a la puerta. Ahora, cada día que pasa sin que fortalezcas tu fe, es un día perdido en tu preparación. Pero aquí hay una noticia maravillosa. No estás solo en esto. El mismo Espíritu Santo que inspiró estas profecías está disponible para capacitarte. El mismo Cristo que venció al mundo te invita a compartir su victoria. El mismo Padre que planificó tu salvación desde antes de la fundación del mundo está obrando todas las cosas para tu bien. Los que dirán no a la bestia no son superhéroes espirituales, son personas ordinarias que han tomado decisiones extraordinarias cada día. Han elegido escuchar cuando otros estaban distraídos. Han elegido obedecer cuando otros tomaban atajos. Han elegido perseverar cuando otros se rendían. Han elegido soltar cuando otros se aferraban. Y cuando llegue el momento de la prueba final, esas 1000 decisiones diarias habrán formado en ellos un carácter capaz de resistir. Tú puedes ser uno de ellos. El llamado está ante ti. La gracia está disponible. El Espíritu está dispuesto a guiarte. Si este mensaje ha impactado tu corazón, si has sentido la urgencia de prepararte para los tiempos que vienen, no guardes esto para ti solo. Comparte esta verdad con otros que necesitan escucharla. Deja un comentario compartiendo cuál de las 7 características sientes que necesitas desarrollar más. Porque hay muchos más misterios en las profecías bíblicas que necesitas conocer. Los tiempos del fin contienen revelaciones que transformarán tu comprensión de todo lo que está por venir. En el próximo estudio, vamos a examinar las señales específicas que Jesús dijo que precederían inmediatamente su regreso. No las señales generales que todos conocen, sino los detalles precisos
que solo los estudiantes atentos de la palabra han descubierto. No puedes perdértelo, porque sin este conocimiento podrías ser tomado por sorpresa en el momento más crucial de la historia humana. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean contigo mientras te preparas para los días que vienen. Bendiciones abundantes para ti y toda tu familia.